Buenos días para todos, les agradezco el espacio y pues estar aquí compartiendo este momento. Vamos a arrancar esta jornada con las preguntas que teníamos de la capacitación de la semana pasada. Pero antes de iniciar, quiero compartirles que aquí en la plataforma, cuando ustedes entran por comunicados, si vamos al final, encontramos comunicados cliente final junio 6 del 2022. Si le damos clic en ver, vamos a poder descargar las jornadas de capacitación que tiene el corporativo. Yo quiero hacer claridad en esto y es que Facturatec, como la matriz, pues tiene unas capacitaciones programadas para clientes finales, o sea, para todos ustedes, esto no tiene ningún costo. Adicionalmente, pues yo programo espacios con mis usuarios, pero pues estas están abiertas al público en caso de que ustedes quieran aprovechar ese espacio y asistir a esas capacitaciones. Tenemos una el 6 de junio a las 8:30 de la mañana. Allí se va a hablar de registro en catálogo, registro de trabajadores y emisión de nómina. Y hay una segunda capacitación el mismo lunes 6 de junio a las 3:30 de la tarde. Allí mi compañera Janet va a hablar de qué son las novedades, cómo se hace la emisión de las notas de ajuste y cómo se hace la emisión de una nómina conjunta. Entonces, les dejo por aquí esta inquietud en caso de que ustedes quieran reforzar algún concepto. Listo. Entonces vamos a empezar con las dudas. Tengo aquí, ¿están enumeradas? La persona que hizo la pregunta pues está en el enunciado. Entonces dice, ¿y si hago en mayo una novedad de aumento de salario retroactivo, cómo hago para reportar ese valor desde enero a la fecha? Realmente allí no vamos a poder reportar el retroactivo porque yo ya no podría modificar las nóminas de enero, febrero, marzo y abril. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reportar la novedad en mayo y vamos a mirar o buscar la idea o buscar la forma de poder transmitir ese valor de ese devengo de los retroactivos de enero, febrero, marzo y abril en el comprobante de mayo donde estamos haciendo el reporte de la novedad. Bueno, aquí me están preguntando si las primas serían una novedad. Las primas no son una novedad, son una prestación social. Tenemos una pregunta de Margarita Ángel. Para las primas y cesantías tendríamos que hacer el mismo proceso que acabas de mostrarnos con las vacaciones. Para las cesantías sí, porque son una novedad permanente, ya que ellas afectan el IBC. Ya habíamos hablado que las vacaciones también son consideradas una novedad, para las primas no. Tenemos una siguiente pregunta. Voy a abstenerme de mencionar los nombres porque por motivos digamos que del condicionamiento que tiene YouTube no puedo hacer menciones individuales porque no me permiten luego subir los videos. ¿Un préstamo que se saca de la nómina es una novedad o un ajuste? Pues yo pensaría que ninguno de los dos, a no ser que hayan olvidado hacer el reporte de ese préstamo. No sería una novedad porque los préstamos no están considerados dentro de las novedades. Es un concepto que se registra en la nómina. Entonces me preguntan acá, entonces las cesantías, ¿por qué son una novedad? Porque afectan el IBC del trabajador y pues con ello se afecta el reporte que hacemos a las empresas de seguridad social. Por aquí. Esta pregunta es muy interesante y me dicen, en los perfiles de cada empleado se ingresa su salario, fondo de pensiones, etcétera. Dado que en el cambio de esto es una novedad, ¿cuándo se debe actualizar el perfil del empleado? Habíamos hablado que tenemos una novedad, una nómina individual que ya reportamos y tenemos que hacer una novedad. Entonces, en el momento intermedio entre una actividad y la otra, vamos a hacer la actualización del perfil. Ya lo vamos a ver en un caso práctico. Entonces, yo hago primero la nómina individual y posterior a esto, voy a actualizar el perfil del empleado y luego sí a reportar la novedad.
vacaciones de un empleado si se le hubiera pagado en diciembre esos 15 días y apenas ahora se las está tomando realmente. Allí tenemos que tener en cuenta algo en lo que yo les he hecho un poco de énfasis y es, recuerden que las empresas obligadas a llevar contabilidad van a transmitir su nómina de acuerdo a lo fiscal. Esto quiere decir que nosotros vamos a reportar consolidados o provisiones o causaciones que hayamos hecho y posteriormente vamos entonces a tener que, si fue un reporte de vacaciones consolidadas y el usuario todavía o el trabajador todavía no las ha descansado, o sea, no se tomó el periodo, entonces vamos a tener que en el momento en el que él tome el periodo, hacer el reporte de ese ajuste. Es decir, yo había provisionado 15 días y resulta que cuando ella salió en Semana Santa y esos 15 días terminaron siendo 20. La provisión de esas vacaciones ya se había pagado, entonces vamos a hacer ese reporte de esa fracción que no está o que no quedó en el reporte anterior, en el que hicimos a cierre de diciembre 31. Aquí dice, si tengo un trabajador con un sueldo variable por comisiones, ¿debo hacer la nómina con el sueldo del mes anterior y luego realizar la novedad? Esta es una buena pregunta porque resulta que cuando nosotros hablamos de novedades transitorias, hay un apartado que habla de comisiones, pero como lo dice su nombre, estarían siendo estas comisiones que son transitorias y no los comerciales que tienen o que bajo su salario o el concepto por el cual fueron contratados tienen un apartado de comisiones permanentes. Si las comisiones son permanentes, no son consideradas una novedad, pero si son ocasionales o transitorias, sí debo transmitirlas como novedad. ¿La prima se reporta dentro de la nómina individual? Sí. Tengo un trabajador con un salario variable por comisiones, entonces para generar, ojo con esto, o sea, es lo mismo que les decía ahorita. Si él es un comercial que todos los meses tiene comisiones, esto no va a ser una novedad, porque las comisiones son algo permanente en su salario, o sea, él todos los meses tiene comisiones. ¿Cuándo se consideran una novedad? Cuando ocasionalmente un trabajador obtuvo una comisión. Bueno, ya habíamos hablado de la prima de servicios, sí va dentro de la nómina individual. ¿Qué pasa si una factura llega al correo normal de Gmail o Hotmail? Allí pues tenemos que tener en cuenta que los eventos de título valor solamente se van a poder dar desde plataformas de recepción de facturas o de convalidación tributaria. Entonces, no creo que desde un Hotmail, un Gmail o un Yahoo nosotros podamos llevar a cabo estas actividades. Cuando hablamos de ingresos, ¿cuáles serían los ingresos? Cuando hablamos de esa novedad, serían los trabajadores nuevos que están llegando a nuestra nómina. Vamos a ir a verlos, no sin antes compartirles, vamos a pasar un momentico por esta diapositiva. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo. Entonces, habíamos hablado de novedades permanentes, que son aquellas que me modifican el IBC y las que me modifican todo lo que tiene que ver con la transmisión de información o los aportes a entidades. Entonces, aquí tenemos los ingresos, que hablamos de empleados nuevos que lleguen a la nómina, los retiros, estos que se van, los traslados desde una EPS a otra o los que vienen de otra EPS, los traslados o cambios de las administradoras de fondos de pensión, variaciones permanentes de salario y variaciones del centro de trabajo. Entonces, aquí cuando estamos hablando de variaciones permanentes de salario, no se tiene en cuenta la modificación que hay en el salario mínimo de un año a otro. Esa se sobreentiende. Digamos que allí sería considerada un aumento de salario que yo haya hecho por mera deliberación a un trabajador. Entonces, allí se va a considerar y que sea permanente. Y la variación del centro de trabajo es el lugar donde el empleado está prestando el servicio.
Entonces, estas hablamos de permanentes. Yo les voy a mandar esta fotico al chat para que ustedes las puedan tener, porque como están viendo al final de cada rengloncito, cada una de las novedades tiene una siglita que es con la que las vamos a identificar, ¿sí? Y hablamos de las transitorias. Estas transitorias son las que afectan el ingreso del trabajador. Entonces hablamos de incapacidades generales, suspensiones temporales, licencias no remuneradas o comisiones de servicios. ¿Comisiones de servicios cuáles? Transitorias, o sea, comisiones que no son continuas en su salario. Licencias de maternidad, variaciones transitorias de salario. Entonces, un empleado que yo voy a mandar a que me haga una obra en Santa Marta y durante esos 3 meses de la obra yo le voy a pagar un sobresueldo. Entonces, como tiene un sobresueldo y hay una variación transitoria de su salario, voy a reportar esa novedad. Vacaciones, aportes voluntarios de pensiones, incapacidad de riesgos laborales. Entonces, teniendo esta información ya clara, vamos a ir al portal y vamos a hacer ejemplos. Esto pienso yo que la forma más rápida de poder acceder al conocimiento es con la práctica. Entonces estamos en comprobantes, nóminas y vamos a ir a soportes de pago. Este es un caso de un trabajador que, voy a borrarla aquí porque estábamos haciendo el ejercicio de practicando antes de conectarnos con ustedes. Vamos a hacer esta es una novedad de una incapacidad. Entonces tenemos aquí a Héctor. Miremos este soporte de pago. Este soporte de pago se firmó ayer. ¿Qué nos dicen de Héctor? Nos dicen, mire, Héctor es un trabajador, este es el soporte de pago del 1 de mayo al 31 de mayo, su salario es 1 millón de pesos, se le pagó el salario el 31 de mayo, ¿sí? Aquí tenemos el salario, tenemos un auxilio no salarial y a este empleado no le hacen descuentos de deducciones. ¿Qué pasó con Héctor? Héctor tuvo una incapacidad laboral que arrancó el 9 de mayo hasta el 23 de mayo. Entonces, vamos a reportar esa incapacidad. Como esta nómina, que es la nómina de mayo, ya se firmó, por esa razón tiene CUNE. Entonces, voy a copiar el CUNE. Esto es un caso real. Voy a copiar el CUNE y vamos a pegarlo aquí. Vamos a volver, ay, perdón. Vamos a volver a la plataforma. Entonces, este fue el soporte de pago, ahí lo tenemos abierto, es el número 35. Vamos a ir, decimos comprobantes, nóminas, soportes de pago, y vamos a arrancar, le vamos a dar nuevo. Vamos a hacer una nómina con novedad. ¿Por qué puedo hacer la nómina con novedad? Porque ya les mostré que ya firmamos la nómina individual. Esa nómina individual se mandó el día de ayer y allí no estamos notificando la incapacidad que tuvo Héctor. Entonces, ahora sí vamos a notificar la incapacidad. Es un periodo mensual. Él se llama Héctor. ¿Qué pasó? Sí, aquí está. Héctor. Vamos aquí, atención, porque es una duda muy recurrente y es, Paola, ¿cuál de las dos numeraciones utilizo? Ojo, estamos haciendo una nómina, miren cómo se llama el encabezado, nómina individual con novedad. Entonces, si yo selecciono esta, pues estoy haciendo una nómina electrónica, solo que esa nómina que estoy elaborando tiene una novedad.
No es una nota de ajuste. Una nota de ajuste es algo donde yo corrijo y yo aquí no estoy corrigiendo, estoy reportando, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre las dos numeraciones. Entonces, para nóminas individuales y para nóminas con novedad, vamos a utilizar nómina electrónica. Cuando voy a hacer correcciones, vamos a utilizar NAFU, que son las de las notas de ajuste, que pueden ser notas de ajuste reemplazar o notas de ajuste eliminar. Aquí vamos a montar la novedad. Entonces, en notas voy a poner que es una novedad, que es una incapacidad. Lo de él es una incapacidad laboral. O sea, fue por un accidente laboral. Pero espérenme un momentico porque no me acuerdo de... Elisa, ¿tú la sabes? Aquí está. Incapacidad, IRL, incapacidad de riesgos laborales, exacto. Vamos aquí, incapacidad de riesgos laborales, IRL. Listo. Voy a pegar el CUNE. ¿Cuál CUNE? El de la nómina de mayo que transmitimos ayer, 2 de junio. Aquí está. Miren que es exactamente este numerito. Tenemos que ver que arranca en el mismo número y termina en la E. Arranca en 4 y termina en E. Listo. El periodo es el mismo. Esa incapacidad está abarcando del 9 de mayo al 23 de mayo. Se le pagó donde siempre le hacen el pago de su devengo y el pago fue el 31 de mayo. Agrego el pago. Le decimos generar soporte de pago. Y ahora sí, vamos a montar la información del documento. Una incapacidad es un devengo. Entonces, como no están aquí en los que están abiertos, voy a buscarlo en mi tabla de devengos que está oculta. Voy a chulear incapacidades y voy a venir acá, despliego el cuadro de incapacidades y arrancamos. Entonces, decimos que la incapacidad arrancó el 9 de mayo, terminó el 23 de mayo, que fueron 15 días, que es una incapacidad laboral y que el pago fueron 500.000 pesos. La agrego. Pero este señor tuvo también otra incapacidad en ese mismo mes, que arrancó el 17 de mayo y terminó, bueno, no ha terminado, el 15 de junio. La cantidad de días son 23, es una incapacidad laboral y el pago fueron 766.666. Perdón, doña Paula. Señora. Perdón. Si lo hacemos de esa fecha, nos va a quedar mal porque serían 30 días. Del 23. Ah, sí, perdón. Es que la incapacidad del trabajador llegó remontada porque el médico se la dio desde el 17, pero él venía, si lo miramos acá, él viene incapacitado hasta el 23, entonces la vamos a tomar desde el 24. Listo. Gracias, Elisa. Desde el 24 de mayo hasta el 15 de junio, 23 días laboral, y este es el concepto y la agregamos. Listo. Entonces ahí tengo las dos incapacidades. ¿Qué tengo que modificar? Bueno, en este caso él no tiene subsidio de transporte, pero sería una variable a tener en cuenta que si él estuvo incapacitado desde el 9 de mayo, quiere decir que solamente trabajó 9 días, entonces habría que poner ese periodo o esa fracción que le corresponde para subsidio de transporte. Vamos a utilizar, aquí las deducciones son todas en ceros. La base es 1.000.000. No quiere decir que no se pague, sino que no se le deduce. Listo. Entonces aquí tenemos
Guardar soporte de pago. Obviamente estamos viendo que no lo voy a firmar porque ellos tienen que revisar bien los valores, pero sí quiero que lo miremos. Tenemos acá un salario básico de 1 millón. Bueno, aquí hay un error y es que nosotros deberíamos modificar, hay un error en el documento y es que él no trabajó 30 días, él trabajó solo 9 días, entonces vamos a corregir ese error. Él trabajó del 1 al 9. Días trabajados, 9 días. Listo. Ahora sí. Del 1 al 8, porque el 9 ya estaba incapacitado. Sí, ya le iba a decir. Del 1 al 8. Listo. Guardamos el soporte de pago y guardar. Por eso es tan importante visualizar los documentos cuando terminamos, porque a veces omitimos información que es importante o se nos pasa. Entonces estamos mirando, ahora sí, tengo un salario básico equivalente a 8 días laborados, tengo una incapacidad que arrancó el 9 hasta el 23 y tengo una segunda incapacidad que va desde el 24 y abarca una fracción del siguiente mes, no tiene deducciones en salud y no tiene deducciones en pensión. Y acá tenemos novedad de incapacidad de riesgos laborales IRL, el CUNE. Se supone que este documento cuando lo firmemos tendría que pasar directamente. Hay momentos donde se está presentando un error y es que me llaman y me dicen, Paola, cuando yo voy a firmar me dicen que el CUNE está errado porque nunca llegó. Si yo estoy tomando un CUNE de un documento, bueno, no sé cómo lo harían porque yo tengo CUNE cuando yo lo he firmado, pero hay momentos donde yo mando el documento y si hay intermitencia con DIAN y ese documento, o sea, esta planilla que mandamos ayer, no hubiera llegado a DIAN, DIAN no tiene cómo hacer como el switch, porque acuérdense que el impacto que tendría este comprobante sería, ok, yo el 2 de junio emití un documento, que es este, y hoy, 3 de junio, estoy emitiendo una nómina con novedad que me va a reemplazar el que mandé ayer. Si yo no tengo en los archivos de DIAN el documento 1, ¿cómo puedo reemplazar algo que no existe? Entonces, tenemos que validar que el primer documento haya llegado. Voy a dejarles una plantilla de registro para que ustedes, los que estén interesados en recibir la grabación de esta reunión, me pongan su correo mientras voy revisando las preguntas del chat, ¿les parece? Tampoco salió lo de la comisión. Hay unas preguntas que no comprendo muy bien porque Kenny, me estás haciendo una consulta y es que si primero hay que hacer la nómina individual o que si yo puedo hacer una nómina con novedad. No puedo hacer una nómina con novedad de entrada. No puedo hacerlo porque recuerden, para los que no pudieron estar la vez anterior, recuerden que el anexo técnico de nómina me habla de, les voy a compartir aquí la pantalla, me habla y me dice novedades. Cuando el elemento novedad con valor verdad, o sea, cuando tengo una novedad afirmativo, no puede ser recibido por primera vez. O sea, no puedo mandar una nómina
Digamos que yo tuve un evento de un trabajador que se accidentó en mayo. Yo no podría ahorita, el 1 de junio, hacer de entrada una nómina con novedad. ¿Por qué? Porque no existe un documento soporte de pago de nómina electrónica o una nota de ajuste para que yo pueda reemplazar el documento origen. Yo tengo que tener una nómina de origen y ese es el primer documento que emito, nómina electrónica individual. Posteriormente a haber emitido nómina electrónica individual, puedo hacerle a este documento una modificación, reportar una novedad. Pero si no tengo el origen, ¿dónde hago la novedad? No tengo una base para poder soportar la novedad de la que les estoy hablando. Entonces, no podemos reportar novedades si no tenemos nóminas individuales. Puedo reportar esa incapacidad hasta el 15 de junio o se debe hacer hasta el 31 de mayo. Yo realmente no tengo mucha claridad, o sea, si me preguntan a mí como Paola, yo la partiría. El problema es que partirla implica que cuando las entidades que hacen el pago de las incapacidades, ellas desembolsan un valor global. Entonces, lo discutíamos ayer con una contadora y ella me decía, Paola, no se puede partir porque en este caso del ejemplo de Héctor, pues Héctor tuvo una incapacidad que le dio un mes y el desembolso que va a hacer la ARL es por un monto de un mes, entonces tendríamos que ingresar esa incapacidad completa porque ¿cómo la vamos a distribuir? Por esa razón lo hice completo, pero a mí me quedan mis dudas, o sea, yo pensaría que lo mismo que les dije en un momento anterior de las vacaciones, yo las vacaciones las segmentaría por mes. O sea, si él está tomando 9 días de abril y 5 días de mayo, yo reportaría solo los 9 de abril. Y luego en el mes de mayo reportaría los 5 de mayo. Pero es un tema de individual, o sea, es la percepción que tengo yo. La invitación sería que ustedes hagan como esa discusión o tengan esa discusión con los contadores de cada una de las empresas. ¿Por qué en el segundo comprobante no tiene auxilio? No, este empleado no tiene auxilio porque es un empleado que vive en finca, entonces él no tiene auxilio de transporte, nunca tuvo auxilio. El ejemplo se los hice para que lo tuvieran en mente en caso de que estén reportando una incapacidad, pues hay que reducir el salario, los días que no trabajó y el subsidio de transporte. Bueno, voy a remitirme a un empleado con salario de 2.600.000 que tiene 35 horas con recargo nocturno. Listo, vamos a hacerlo desde cero. Vamos a volver a la plataforma. Entonces, pues no puedo ponerle los valores tal cual como me los están mandando porque como estamos trabajando con una plataforma que ya tiene los trabajadores creados, pues no va a salir con el salario de 2.600.000. Pero vamos a reportar esas 35 horas extras. Entonces vamos a asumir que vamos a hacer un nuevo reporte. Hoy es 1 de junio, entonces estamos reportando la nómina del 1 al 31 de mayo. Es una nómina individual, a este señor se le paga mensual y él se llama, ay, no me acuerdo. Puede ser Rafael o... Bueno, Rafael, listo. Gracias, Liz. Rafael. Aquí estamos haciendo la nómina individual. Nos vamos a olvidar un momentico de las novedades. Es una nómina individual, no hay notas, el periodo es del 1 al 31 de mayo. Perfecto. Se le pagó en Davivienda, se le pagó el 31. Agrego. Genero el comprobante de pago. Esto es lo que ustedes ya saben hacer, que es lo que hasta el momento veníamos generando. Este señor también trabaja en finca, entonces no tiene subsidio de transportes, no vamos a causar primas, cesantías tampoco. Vamos a decir que aquí en salud, este es el salario y guardamos el soporte de pago.
Como es un ejemplo, no puedo firmar absolutamente nada porque la plataforma quedaría transmitida esa información a Diana. Entonces, yo tendría que venir acá, desplegar el soporte de pago, en cuyo caso debería estar ya firmado ante la DIAN y aquí debería tener el CUFE y la firma electrónica. Entonces, copiaríamos el CUFE, perdón, el CUNE, porque es un código único de nómina electrónica, lo copiaríamos y volveríamos a la plataforma, ¿sí? Ojo, no Señora todo, Paola, perdón, de señor. pronto podemos manejar un ejemplo de los que ya están firmados del señor Voy para que lo a, tenga. pues lo que voy a hacer es pegarle el CUNE del que ya habíamos tomado, porque como no se van a firmar esos documentos, entonces vamos a trabajar con ese. Listo, entonces vamos a cerrar aquí. Ya tenemos la nómina individual, ojo, tiene que ir firmada. Si no la firman, no van a poder sustraer el CUNE. Y ahora sí voy y digo nuevo comprobante. Ahora sí voy a decir que es una nómina con novedad, el periodo es el mismo, el trabajador es el mismo. Aquí, ¿cuál numeración debería escoger? ¿Nomi o Nahu? Nomi. Muy bien, doña Mónica. Nomi. ¿Por qué Nomi? Porque es una nómina electrónica. No estoy haciendo una nota de ajuste. Entonces vamos a reportar aquí una novedad, una variación permanente. Perdón, vamos a volver aquí porque no me sé los códigos. Variación transitoria de salario, BST. Variación transitoria de salario, BST. Vamos a copiar el CUNE, que es el que habíamos tomado el documento anterior para el ejercicio. El periodo es el mismo, es mayo. Sigue teniendo los mismos datos de cuando yo reporté. Generamos el soporte y ahora sí vamos a montar las 35 horas extras de las que me hablaba Paula. Entonces tenemos, ella me decía que eran 35 horas de recargo nocturno. Listo, las agrego. Voy a usar la base, voy a usar la base. Recuerden que las horas extras pues afectan la base de los pagos que yo hago a las entidades de seguridad social. Guardo el soporte de pago, le decimos guardar y ahora vamos a verlo. Entonces, ahora sí. Esta sería, si estuviera firmada, aquí tiene que decir firmada, la nómina con la que yo monté el mes de mayo del señor Rafael. Y esta segunda, la 42, me va a reemplazar la 41 y van a quedar ya reportadas las novedades. ¿Cuál novedad? Él tuvo una variación transitoria de salario que fueron las horas extras. Mírenlas acá. La firmo y aquí estoy enlazando el otro documento. Si yo no le pongo CUNE, no va a enlazar, entonces no estamos haciendo nada. ¿Listo? Importantísimo que yo pueda enganchar los dos documentos porque si tengo un documento origen, que es el número 1, y luego genero un segundo documento, este viene y me anula este y el que queda definitivo es el número 2. Pero para que esa actividad o ese suceso funcione, tengo que tener el enlace que es el CUNE. Por esta razón era que yo les decía que no podíamos hacer nóminas con novedad sin tener una nómina individual ya montada, firmada y transmitida a DIAN. Bueno, voy a mirar
¿Qué otras preguntas hay para poder resolverlas? Es que el ejemplo que nos enseñó primero tiene un auxilio y en la novedad no sale. No, nenita, ese ejemplo, míralo aquí, y no tenía auxilio. Pero uno no salarial. Ah, ok, ya te entiendo. Hay que revisarlo, por eso les decía que no quería atreverme a afirmar nada, porque hay que revisar bien los comprobantes. Claro, ese auxilio se sostiene, o bueno, no sé, eso ya será decisión de la empresa si con la incapacidad el auxilio está o no está, no sabría decirles, pero hay que tener en cuenta. Muchas gracias. Si todos los trabajadores trabajan por turnos y siempre van a tener recargos, entonces siempre se tienen que hacer dos soportes de nómina, una normal y otra con novedad. Sí, señora. Y esa respuesta está asociada a que los nodos que tienen las nóminas con novedad no son iguales a los nodos que tienen las notas de ajuste y las nóminas individuales. Esto obedece a una programación y a unas, digamos que a las reglas de juego que definió Dian cuando nos compartió a todos los operadores tecnológicos la matriz de lo que debe cumplir el documento de transmisión de nómina cuando se envía a Dian. Entonces, sí. No sé si tengan alguna otra pregunta o quieran que hagamos algún otro ejercicio. ¿Se quedaron dormidos? Todas las horas extras deben pasar como novedad, luego de tener la nómina individual firmada. Sí, señora. Paola, un ejemplo de cambio de salario. Listo, vamos a hacerlo. Entonces, hagamos aquí. Ayer les había grabado un ejemplo de cambio de salario. Teníamos un cambio casi del 50% con una empresa. El usuario me permitió grabar esa reunión con él y la idea era irles compartiendo, o sea, pienso hacer videos cortos con casos prácticos que me llegan con ustedes día a día y los usuarios que me autoricen pues grabar el espacio de tiempo que me reúno con ellos para compartirles como todo ese conocimiento que se va generando cuando uno va teniendo esos casos prácticos, pero desafortunadamente pues mi inexperiencia con el tema de los videos con YouTube, el video fue censurado porque no es posible mencionar nombres propios en los videos que se comparten. Entonces, pues lo voy a tener en cuenta, voy a empezar a trabajar en ellos para poderles compartir ese material y que ustedes tengan en el chat una base o en el canal de YouTube que yo manejo una base para poder retroalimentarse. Entonces vamos a volver aquí. Nóminas, soportes de pago. Entonces decimos que vamos a hacer un cambio de salario. Variación permanente de salario, BSP. Vamos a hacer de cuenta que ya tenemos la nómina individual cuando Rafael se ganaba 1 millón. ¿Sí? Que fue el comprobante número, creo que 41 que ya firmamos. Vamos a ver. Para que no podamos hacer más ejemplos. Sí, el 41 fue la nómina de mayo donde Rafael se ganaba 1 millón, pero resulta que Rafael tuvo una variación permanente de salario y ahora se gana 2 millones de pesos. El periodo es el mismo. Él se empezó a ganar 2 millones a partir del 1 de mayo. Entonces, esa nómina individual, perdón, aquí estoy cometiendo como, vamos, antes de yo poder llamarlo, tengo que hacer la modificación del perfil del empleado.
porque si él ya no se va a ganar 1 millón y ahora se va a ganar 2, su base va a cambiar. Entonces yo debo entrar por trabajadores, buscar a Rafael. No lo veo. Buscar a Rafael, no está. Buscar a Rafael y modificar su base, ¿de acuerdo? Como yo ya emití una nómina individual del periodo del 1 al 31 de mayo, donde dije que él se ganaba 1 millón, pero resulta que ahora él se va a ganar 2 millones de pesos. Entonces, en este momento, modifico su base y ahora sí puedo emitir el comprobante. ¿Cuál comprobante? Vamos a hacer el reporte de la novedad porque yo ya emití una nómina individual con el salario anterior. Entonces digamos que aquí hay un impacto y es una nómina con 1 millón y una nómina con 2. El impacto es la nómina con novedad, viene y borra el comprobante anterior y queda con el último salario ya registrado. Vamos a poner aquí que es una nómina con novedad, que es un trabajador mensual que se llama Rafael. ¿Cómo que no? Ahora sí. Voy a reportar aquí la novedad, una variación permanente de salario. Voy a poner el CUNE la numeración es la NOMI. En el documento número 41 fue donde yo reporté la nómina individual de Rafael. Voy a decir que le pagué en Davivienda. El 30 de mayo. Genero el soporte. Y ahora sí, entonces miren que aquí ya automáticamente me aparece el salario. Entonces voy a decir que él trabajó 30 días, que tuvo ese salario. El subsidio de transporte sigue siendo el mismo, lo agrego. Y ya utilizo la nueva base para calcular los aportes a las entidades de seguridad social. Guardo el comprobante y vamos a mirarlo. Entonces, tengo aquí un reporte de una novedad, de una variación permanente de salario, donde el paso de 1 millón, que lo reportamos en la nómina individual, el documento número 41, y este es el número 43, y está la novedad aquí. Una variación de salario y está aquí cifrada, y tengo el enlace con el CUNE del documento número 41, ¿de acuerdo? Voy a mirar qué otra duda tenemos. Doña María Fernanda, tengo dudas de ese ejemplo que usted me está pidiendo porque Dian me ha dicho que yo tengo solamente posibilidad de hacer un comprobante de nómina por empleado. Entonces, no sé de qué manera tendría que validar, porque no logro estructurar el ejemplo que usted tiene. Comprendo que hay un cese del empleado en la mitad del mes y luego hay como una reincorporación del empleado. La pregunta que yo le hago es,
¿Ustedes hacen el retiro en seguridad social? Ok. No tengo todavía la dimensión porque tendríamos que en un mismo comprobante montar las dos cosas. Entonces, déjeme yo valido y lo miramos por privado usted y yo cuando las dudas que tengo sobre cómo se montaría esa nómina con un retiro de ingreso de una misma persona dentro de un mismo mes se haría, ¿le parece? Si yo liquidé un empleado el 2 de mayo del 22 y el empleado volvemos a recibirlo el 3 de junio, ¿debo registrarlo nuevamente? Claro, ahí tienes dos novedades. Me gustaría que me pusieran los nombres porque a veces es incómodo, no tengo cómo hablarles porque aparece contabilidad y no sé quién es la persona. Para contabilidad tendríamos que hacer una nómina en mayo individual, donde después de firmar esa nómina de mayo, voy a realizar una novedad con un retiro, ¿sí? Y luego en junio vas a realizar una nómina con una novedad de ingreso, una nómina individual y luego una novedad de ingreso de ese empleado. No tienes que crearlo nuevamente en Facturatec porque él ya te aparece en la base de datos, pero sí tienes que reportar la novedad a la DIAN. Eso es lo que vamos a hacer en cambio de año, es decir, pasar del 22 al 23. No tengo los nombres y no sé cómo dirigirme a ustedes. Cuando cambiamos de año, si el incremento del salario es el del salario mínimo, no se considera novedad porque es de ley, o sea, está sobreentendido. Pero si es un aumento que está por encima de lo pactado por la ley, sí. Lo que entiendo es que primero se debía hacer el soporte de nómina con el sueldo anterior, actualizar el sueldo del empleado y luego, sí señora, así es, doña Fernanda, y luego realizar la nómina con novedad. Ojo, yo les decía, importante que seamos consistentes con la información. Es decir, si yo no he retirado, o sea, si el trabajador sale hoy de mi nómina y mañana yo tengo un contrato a término fijo con él que dice que el contrato finaliza el 5 de junio. Y le hago un nuevo contrato a término fijo donde él arranca el 6. Hay empresas que no están haciendo el retiro de los empleados. Entonces allí no somos consistentes con la información que estamos manejando, porque si yo tengo dos contratos, yo debería hacer el retiro el 5 y debería hacer la reincorporación el 6, de acuerdo a lo que dice la parte legal, o sea, lo que tengo consignado en mis contratos. Pero si no hay una desvinculación por parte de las EPS, pues eso termina siendo un contrato a término indefinido porque no hubo un cese laboral. Bueno, yo creo que hemos abarcado, no quiero abusar de su tiempo. Me gustaría que me ayudaran respondiendo unas preguntas que me ayudan a darme cuenta qué tan clara fue la charla. Están anónimos, o sea, realmente no me interesa validar las personas que respondieron, pero sí me interesa saber qué tan claro ha sido o qué tan claro ha sido la exposición de lo que hemos hablado el día de hoy. Es muy importante para mí poder tener la retroalimentación por parte de ustedes para plantear nuevos espacios en donde podamos discutir temas. Lo cierto es que, como les he mencionado en otras oportunidades, yo también estoy aprendiendo, aprendo mucho de ustedes en el día a día, con los casos, hay cosas enredadas donde tengo que continuamente estar pues, averiguando, investigando
y pues la idea es capacitarme para poderles dar el soporte. Bueno, voy a compartirles. Creo que ya todos respondieron. La primera pregunta. No sé si en este momento me pueden decir si están viendo mi pantalla. ¿Ven la encuesta en la pantalla? Sí, sí, señora. Bueno, Sí, señora. okay. Me encanta que haya sido claro. Aquí todos me dicen que sí, que fue claro. Y viene la segunda pregunta. ¿Puedo hacer una novedad de nómina sin haber emitido un comprobante de nómina individual? No, no puedo, no puedo. Aquí tengo algunas personas que de pronto todavía no tienen claro. Son 2 documentos los que debo hacer. Hago primero una nómina individual y cuando tenga la nómina individual, allí sí hago la nómina con novedad. No puedo hacer de entrada una nómina con novedad. Plum, llego y lo hago. Yo los invito a que cuando finalicen la charla intenten hacer una nómina con novedad desde cero, sin haber emitido. Para los que todavía no han hecho nóminas, traten de hacer una nómina con novedad y se van a dar cuenta que la plataforma no les deja guardar el documento. ¿Por qué? Porque no tiene un origen. O sea, la nómina, el concepto de la nómina con novedad es que él viene y me modifica el documento que yo ya emití. Y si no he emitido ninguno, pues este queda como en el aire, no tiene de dónde agarrarse. Por esa razón es que uno de los campos obligatorios de la nómina con novedad es citar el CUNE del documento que yo ya emití. Entonces aquí, ojo, no puedo hacer nóminas con novedad. Y muy bien, perfecto. Digamos que esta evaluación, más que para ustedes, es para mí, para saber si fui clara en los conceptos y si pude transmitirles el objetivo del espacio en el que estuvimos. Entonces, les agradezco mucho el tiempo que me acompañaron. Cualquier duda o inquietud, por favor, por el chat me comparten y en la medida de mis posibilidades y mis conocimientos lo resolvemos entre todos, ¿vale? Que tengan Muchas gracias. un buen día, les agradezco. Gracias, Pablo.